El sistema es malo, no es perfecto, la democracia me refiero, ¿no? Peor es el comunismo, pero no es por el sistema en sí, ni el modelo económico tampoco. ¿Dónde fallan las cosas? En todos los sistemas. Las personas. Cuando tú pones a una persona que no tiene claros sus principios, que llega, ¿no?, fuera del discurso político, que llega para hacer el bien común y cuando está en el poder, lo único que busca son sus beneficios personales, los beneficios de algún grupo de poder, o peor, de algún partido que quieran intereses que no son las de la población en general, es ahí donde fallan. No fallan los sistemas, no fallan las instituciones, lo que fallan son las personas. Entonces, si tú quieres cambiar la política, tienes que cambiar a las personas, tienes que poner, o esperemos que lleguemos personas, ¿no? Ahí me estoy arrogando yo también, pero ¿no?, que lleguen personas al Congreso que tengan principios, que tengan valores, que mayoritariamente vayan a ayudar realmente y solidariamente a la gente que más lo necesita. Estamos en una disyuntiva entre seguir en la democracia, débil de repente como es la nuestra, y caer en el precipicio del comunismo. O sea, no estamos realmente en la época de hace muchísimos años de la Guerra Fría, pero sí estamos en una situación, creo yo, de peligro del país, del futuro del país. Esa es mi preocupación. Ese sello que les ponen del mal menor cuando comparan una u otra opción, por lo menos yo no la comparto. La señora Keiko podrá ser del no agrado de mucha gente, pero en este momento, en mi opinión, es la que representa la continuidad de la democracia, de tener libertad, de que pueda existir un balance de poderes, que podamos de alguna manera ejercer, y lo vamos a hacer por supuesto desde el Congreso, una fiscalización para que se hagan las cosas que no solo se están prometiendo, sino principalmente las cosas que se necesitan en el país. Espero que no sea, para mí es un hipotético caso negado, pero bueno, en el supuesto de que ganara, que sigue para el Perú una lucha mucho mayor, no una lucha armada, una lucha mucho mayor para defender la democracia. No solo desde el Congreso, sino que espero que todas las entidades cerremos filas para mantenernos, para que las libertades no se pierdan, para que no salgan a relucir estas ideas trasnochadas de su líder ideológico, el señor Cerrón, ¿no? Y otros más que paran hablando de que no les interesa nada, lo primero que van a hacer es cerrar el Congreso, van a sacar una asamblea constituyente, cosa que no lo permite la Constitución. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Por ahí empezamos a que si tratan de hacer cosas que no están en la Constitución, pues entonces la actitud tendrá que ser otra. Ahora, obviamente hay formas legales de hacerlo, pero eso demoraría muchísimos años, estamos hablando de 2, 3 o 4 años tal vez, ¿no? En el caso de que presente una posición para enmendar la Constitución, que permita el cambio de la misma, que se aprueben 2 legislaturas, y mientras tanto va pasando el tiempo. El tema es de que desde el Ejecutivo se pueden empezar a dar normas en contra de la inversión privada, normas en contra de las importaciones, todo lo que han dicho ellos que quieren hacer. Las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución. Si el pueblo decidiera, y no me refiero al pueblo que dice el señor Castillo, porque siempre habla del pueblo, y todos sabemos que en el mundo comunista o socialista, el pueblo son ellos, no realmente el pueblo, ¿no? En democracia el pueblo, por lo menos es lo que yo entiendo, es lo que justamente la ciudadanía vota y pone a sus representantes, o sea, el Congreso. No, si alguno de ellos se sale de la Constitución, pues el pueblo, o sea, el Congreso, tendrá que tomar cartas en acción. Y ahí vuelvo a decir, las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución y las leyes. A nosotros le debemos respeto y autoridad a la Constitución y a las leyes. Por supuesto que el presidente elegido tendrá que ser reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, porque es lo que manda la Constitución, pero siempre y cuando
no se salga de los cánones de lo que establece la misma, ¿no? La posición es única. Nosotros vamos a estar ahí pensando en el país, llevando una agenda que puede llamarse Agenda Perú, Agenda País, pero una agenda en pro del desarrollo del país, independientemente de que sea. Y vamos a fiscalizar y vamos a controlar cualquiera de la posición que esté en contra de lo que la Constitución y las leyes ordenan. O sea, acá no hay medias tintas. Uno está en el Congreso para defender la Constitución y las leyes, para legislar, para fiscalizar y, por supuesto, para representar. Pero, nuevamente, nosotros estamos ahí para que se cumplan lo que la Constitución y las leyes ordenan. Esa es nuestra función, no otra. Si alguno de ellos, ponle el nombre que quieras, se sale de ese marco, yo creo que entonces nosotros, ante un presidente que se sale de lo que ordena la Constitución, pierde legitimidad y por lo tanto es el Congreso el llamado a tomar acción con, y acá asumo, el respaldo de las fuerzas civiles y militares, que deben respetar siempre lo que manda la Constitución y la ley. Por supuesto, pero ahí mira, hay un dato interesante lo que tú acabas de decir. Sendero Luminoso ha sido derrotado militarmente en la década de los 90 durante el gobierno de Nación Fujimori. Pero una guerra en un país que es convulsionado, y hay varios ejemplos, no se gana solamente en el ámbito militar. Tienes el ámbito ideológico, político y los demás, ¿no? Las demás que tienen que verse solucionadas o por lo menos involucradas para poder decir hemos ganado una guerra. El Estado, a través de sus diferentes gobiernos, después de la derrota militar, no se preocupó. No nos preocupamos, acá tenemos que hacer un mea culpa a todos, no nos preocupamos de que efectivamente se termine de desaparecer a estas entidades terroristas, de Sendero principalmente, que ha seguido activa. De a pocos se ha mantenido, se ha reducido en un área, ahora está tratando de expandirse, pero está ahí. Ha estado ahí, nosotros hemos estado luchando contra estos remanentes de a poco y cada día, ahora sobre todo en estos últimos meses, se ha visto nuevamente reactivada, empoderada con este discurso radical que tienen algunas personas del partido de Perú Libre, ¿no? Sí, yo no tengo ninguna duda. Ya desde hace mucho tiempo el Ministerio del Interior, a través de su ministro y las entidades que tienen que ver con este tema, directamente lo que es la DIRCOTE, ¿no? Han presentado innumerables pruebas, videos, audios, declaraciones de colaboradores eficaces que están mencionando que gente relacionada y que ha entrado al Congreso, y ahí va nuevamente el tema del Jurado Nacional de Elecciones, que le han hecho la vida imposible a muchos candidatos y listas parlamentarias, y se les pasó esta gente que está relacionada con el Movadef, con el CUNARI, que al final Movadef para mí es igual a Sendero Luminoso. Entonces, hay una relación, ya te digo, que ha sido demostrada con una serie de indicadores, pero que sin embargo, y esto lo digo con mucha pena, mucha de nuestra gente que ha vivido la época del terrorismo no ha sabido transmitir estas cosas a las demás generaciones. Y hoy por hoy encuentras sobre todo a mucha juventud que no conoce, no sabe, y encima ha sido engañada porque les han cambiado la historia, se han encargado de tejer esta telaraña, ¿no? La progresía mundial se ha ido enquistando durante tantos años para ir cambiando la historia, la educación, eliminando cursos, escribiéndola de otra manera. Ya no es terrorismo, sino guerra interna, ya no son terroristas, sino luchadores sociales, en fin, han ido cambiando y te repito, mea culpa de todos los peruanos que en los últimos 20 años no nos hemos preocupado de eso y hoy estamos viendo las consecuencias. Honradamente, mi posición personal es que no. No, porque hemos visto demasiados indicadores
que nos hacen pensar de que no hay una imparcialidad, que es lo que debería existir, ¿no? En la primera vuelta hemos tenido no uno, sino muchísimos casos no sé si llaman fraude, pero me parece que sí, ¿no? De actas que han sido cambiadas, valores que han sido cambiados, firmas falsas, o sea, una serie de indicadores que a nosotros nos han llevado a pensar de que efectivamente ha habido un fraude, ha habido algo totalmente irregular, en el caso muy particular de la candidatura de Rafael López Aliaga, que pensábamos siempre que él es el que iba a pasar a la segunda vuelta, pero vemos, sobre todo pensando y viendo lo que hemos visto en la zona norte y en la zona oriental, ¿no? Que ha habido, en nuestra opinión, ¿no? Actos irregulares que han generado esta diferencia, ¿no? Pero no confío, no confío. En esta oportunidad, ante la coyuntura política en que estamos, ha sido un aporte muy valioso. Muchísimos de ellos, muchísimos, estamos hablando de una gran cantidad de venezolanos que, huyendo de su país ante la desgracia que tiene Venezuela, han venido a buscar acá refugio, trabajo y poder de alguna manera repatriar algunos dineros para que puedan sus familias sobrevivir ante la desgracia que está pasando en este momento Venezuela. Y son ellos, y es curiosísimo porque ellos nos han ayudado mucho, a los peruanos en general, para hacernos ver el peligro que significa entrar en esta vorágine comunista o brisa bolivariana que tanto ha venido hablando no solo el señor Maduro, Evo Morales, Cuba, por supuesto, que es el que maneja todo esto, ¿no? Entonces, nos han ayudado, por supuesto, han estado ellos prestos y nos han dicho de mil maneras, no cometan el error que cometieron nuestros padres. Pues si tú ves acá, la gran mayoría de venezolanos que están en el país son jóvenes arriba de 25 o 30 años, cuyos padres hace 25 o 20 años cometieron el error de creerle a Hugo Chávez. Y el resultado está a la vista. Yo creo que sí, mucho. No te puedo decir de que todos, ¿no? Pero sí. Hay que pensar de que, como en todos los países, ¿no? Y a diferencia de lo que los comunistas te hablan de igualdad y lo que quieren es igualitario. Una cosa es tener igualdad y otra es propugnar ser igualitarios, que es totalmente diferente, donde todos quieren ser, o ellos propugnan para que todos bajen hacia el nivel de pobreza y todos sean pobres, excepto la cúpula, por supuesto, ¿no? Y basta ver, ¿no? A los millonarios de la familia Castro, de Chávez, de Maduro, los hermanos, los Cabello, de los Ortega y todo, que son la élite siempre, los millonarios, y sus pueblos, los pueblos realmente, totalmente empobrecidos. Entonces, ellos sí nos han ayudado, han tenido una buena actitud con nosotros y mayoritariamente yo confío en que la gente, sobre todo la más pobre, que es la que se va a ver más perjudicada, haya entendido. Este no es un tema que tengamos que estar hablando de que si la gente entiende que es el comunismo, el socialismo. Yo creo que eso no le interesa a la gente. A la gente le interesa que haya salud, que tenga trabajo, que tenga educación sus hijos. Pero sobre todo, y a gran diferencia, por ejemplo, de Venezuela, del mismo Bolivia o de Cuba, que a pesar de que lo vivió a través de una revolución, acá hubo durante 20 años casi terrorismo, y un terrorismo insano que mató principalmente a los más pobres. Entonces, esa es la gente que tiene que saber, los padres, los abuelos, que tienen que recordar esas épocas oscuras y que hoy por hoy podrían volver. Ya tenemos algunos ataques del Sendero en la zona del Brain, pero podría, con estas ideas, te repito, trasnochadas de gente de Perú Libre, volver a que la gente nuevamente tenga ese temor. Es más, se han dedicado, si has podido ver un poco, los troles de Perú Libre se han dedicado estos últimos 2 meses a meter miedo, a amenazar a todo el mundo. Sales tú, haces un reportaje, dices, no, que cerró, que sí, que Perú Libre, ya los están amenazando, ya te llaman, o sea, periodistas, de todo.
Bueno, bueno, acá ha habido durante muchísimos años grupos, no uno solo, grupos que manejaban los medios periodísticos, los principales medios periodísticos, que han estado orientados a darle el amén a lo que nosotros acá le llamamos, y creo que en todo el mundo también se le llama, los caviares, ¿no? Que son gente de izquierda, pero que vive como de derecha, ¿no? Que sobreviven siempre y viven de las bondades del Estado. Mucha de esta gente, muchos de estos medios se han dedicado a vivir de eso. Mira tú, la mayoría de los medios de prensa que han estado sobreviviendo así, lo han hecho por los recursos del Estado. Basta entrar al portal de transparencia económica, ¿no? del Estado, y tú vas a ver la cantidad de millones que estos últimos gobiernos le han dedicado a los medios de comunicación. Obviamente es una forma, lo voy a poner entre comillas, legal, si quieres, de comprar la línea editorial. O sea, tu medio se supone, y todavía lo más triste de todo, es que se jactan de ser imparciales. Pero en el momento que tú tomas posición, ya no eres imparcial. Mejor deberían ser que son un medio de opinión y no de información. ¿Hay algún periodista que usted rescate? Sí, hay varios. Están todos concentrados ahora en un medio que se llama Willax, ¿no? Y que los ha amenazado, dicho sea de paso. Pero ahí han salido las principales voces, ¿no? Que se han opuesto no solamente a las ideas trasnochadas de este partido de Perú Libre, sino que también siempre se han opuesto a estos medios de comunicación, donde hay muchos periodistas que están siempre al son de estos grupos, del gobierno en general, ¿no? En sus cosas, buenas o malas, pero han estado inclinados hacia ese lado. Mira, siempre hay estos estigmas, ¿no? Les ponen el sello, ¿no? La hija de un dictador, la hija de un corrupto, o al otro que es un comunista, o es un prosenterista, en fin. Desgraciadamente, y vuelvo al tema, es lo que la prensa te vende, ¿no? La prensa de uno u otro lado vende un estigma u otro. Pero ¿cuál es la realidad? Hoy por hoy tenemos dos posiciones. Es el país que trata de seguir en democracia, que vamos a luchar para que eso se siga, para que el bien más preciado del ser humano, que es su libertad, no se vea en peligro. Y por el otro lado tenemos a un grupo de personas con un ideólogo formado en Cuba que quiere, y lo ha dicho y lo sigue repitiendo, que va a hacer lo que él quiere porque cuando lleguen al gobierno, si llegan al gobierno, cosa que no espero, se van a perpetuar en el gobierno, como ha pasado en Cuba, como está pasando en Venezuela, ¿no? Mucha gente dice, no, pero no somos Cuba ni Venezuela. Sí, bueno, pregúntenle a los venezolanos que Chávez le decía exactamente lo mismo. Decía, no, Venezuela no es Cuba. Hoy por hoy está peor que Cuba, creo, ¿no? O sea, la mentira por un lado, no voy a decir por el otro lado la verdad, pero por lo menos acá hay la esperanza de seguir en democracia, es seguir en libertad y llegar en algún momento, porque a eso nos vamos a preocupar en el Congreso, a empezar a encaminar nuevamente al país hacia el desarrollo y la prosperidad.